Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. Hay muchos temas de qué hablar. Tal y como habíamos anunciado y tal y como él nos había prometido, que después de la conferencia de la OEA en Washington iba a venir a este programa. Agradecemos enormemente al embajador, el doctor Carlos Trujillo, que esté con nosotros esta noche, embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Gracias, Carlos, por estar aquí, embajador. Y realmente luego de esa cumbre de la OEA, de esa reunión de la OEA, sucedieron muchas cosas, entre el tema de Venezuela como tema central, pero se ha ido deteriorando la situación en Nicaragua progresivamente. Lo de México con unas elecciones donde pudiera ganar Andrés Manuel López Obrador, favorito en todas las encuestas. En Colombia pudiera ganar Duque, según esas encuestas, pero aparece en el caso de Cuba el tema que llamaban sónico, que es el gran misterio. ¿Cómo están ustedes manejando desde Washington esta nueva situación con Cuba? Bueno, tuvimos que sacar muchos diplomáticos de la embajada en Cuba. Eso ha causado que ahora las visas se tienen que proceder por Guyana. Las personas tienen que ir de Cuba a Guyana a proceder sus visas para llegar a los Estados Unidos. Y mientras que no se puedan asegurar la seguridad de los diplomáticos americanos, no vamos a poner más personas en riesgo. En esa reunión de la OEA, Nicolás Maduro ha condecorado a su canciller Jorge Arreaza porque ha dicho que tuvo un triunfo en esa reunión. Vamos a ver lo que ocurrió y escuchar su opinión sobre esto. Quiero hacer entrega a nombre de todo nuestro pueblo, ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional, al canciller Jorge Arreaza por haber conducido esta batalla con valentía, llevando la verdad de Venezuela, respondiendo las infamias de los infames, de los pitiyanquis, de los arrastrados, de los peleles del imperio, y defendiendo con orgullo a la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido una gran victoria y vienen nuevas batallas por la verdad en la OEA y en el mundo. Y Venezuela siempre vencerá. Aquí le hago entrega de este sable. ¿Ganó Arreaza en la OEA, embajador? Bueno, él no ganó ni en un tema coreano. De 19-4 eso no salió ganando. Y peor que todo, Oscar, perdieron la batalla. Empezaron a casi llorar en el plano, y después recogió todas sus cositas como un niño de 5 años, se los puso en la maleta y se fue a su casa, mientras que estábamos en el medio de discurso. Eso fue una de las peores palizas que ellos habían recibido en la OEA. Ahora, embajador, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a ser suspendida de la OEA Venezuela? Lo más importante es que las personas y los países, 19 países, no reconocieron los resultados de la elección. Y por la primera vez en la historia de la OEA sobre el tema de Venezuela, le están aplicando la Carta Democrática, reconociendo que en Venezuela no hay democracia y que están abusando de los derechos humanos. Hace solo 3 años, Oscar, ellos estaban ganando esa batalla 19-4 al favor de Venezuela. En 3 años han cambiado el 180%. Y hasta Nicaragua y El Salvador no están apoyando a Venezuela. O ya lo que le queda de amigos muy poco. Usted había dicho a los periodistas, no sé si en algún pasillo, en algún lugar, que ya tenía los Estados Unidos los 24 votos. Dicen que esto quizá provocó que Venezuela se movilizara y que no llegaran a 24 la votación, sino a 19. Pero es un primero de varios pasos. El primer paso, necesitamos 18 votos. Esos 18 votos para aplicar la Carta Democrática. El segundo paso es llamar una asamblea extraordinaria, que necesitamos los 24 votos. Estamos encaminados en ese camino. En los últimos 2 años, los Estados Unidos, ningún país pudo ni pasar una resolución sobre Venezuela. Aquí entre usted y yo, nadie más nos va a escuchar. ¿Por qué algunos países cambiaron su voto? ¿Qué hicieron ustedes en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que se había abstenido porque estaba de mediador el gobierno dominicano entre la oposición y el gobierno de Maduro? ¿Por qué el canciller y el gobierno dominicano cambió el voto? ¿Qué hicieron ustedes para que cambiaran? Bueno, los comunicamos varias veces con el canciller Vargas en privado y también en la asamblea, pero ellos se dieron cuenta que pasaron 2 años en negociaciones y no pudieron avanzar después del primer día. Y eso es porque el gobierno, el régimen de Maduro, llega sin buenas intenciones en negociar. Ellos se dieron cuenta de eso, aceptaron que no iba a haber avance y reconocen que lo que sucedió el 20 de mayo, lo que está sucediendo en Venezuela es algo inaceptable.
por eso nos dieron el voto y fue un triunfo muy grande por nosotros, porque es uno de los países grandes que todavía quedaba apoyando a Venezuela, pero más fue tremenda derrota para los venezolanos. El único país que lo estaba respaldando en negociaciones, de mediante, hasta ellos ya no pueden aceptar lo que está sucediendo. ¿Usted habló directamente con el canciller Vargas Maldonado? Nos pasamos casi 3 horas en conversaciones sobre la situación de Venezuela. Ellos están bastante preocupados como lo estamos nosotros y ellos al fin de cabo nos dijeron el día del voto que nos iban a apoyar. O sea, ¿cuándo fue el turning point para decirle vamos a votar con ustedes? El día de las elecciones, el día del voto. Ellos se pasaron, tuvieron reuniones con el presidente y el día del voto llegaron al acuerdo que la situación de Venezuela está tan grave que tenemos que reconocerla. O sea, ya Venezuela no controla los países del Caribe ni el Petrocaribe. Haití, por ejemplo, que ustedes lo han ayudado tanto, Estados Unidos, inclusive después del terremoto de enero del 2010, ¿por qué Haití sigue votando con el gobierno Maduro? Bueno, la deuda de Haití viene siendo $2.000 millones. ¿Con Venezuela? Con Venezuela, $2.000 millones. El aeropuerto, uno de los aeropuertos regionales en Haití se llama el aeropuerto Hugo Chávez. Los haitianos tienen mucha deuda con Venezuela. Venezuela controla mucho de los políticos en el país y por eso no nos pudieron apoyar. Y Estados Unidos no podía decirle, le pagamos la deuda y ustedes no... Bueno, eso es lo que nos proponieron. Si nos dan $2.000 millones, damos un voto. Pero, ¿le dijeron los haitianos? Pero no es buen negocio para nosotros. Pero eso es una revelación única. O sea, el canciller haitiano. El canciller que los ayude con la deuda. Ellos están bien preocupados por la deuda. Son $2.000 millones y quieren que los Estados Unidos les ayude de una manera. ¿Supeditaban al cambio del voto a que ustedes lo ayudaran con la deuda? No tan directo, pero más que tenemos que negociar la deuda de ellos. Ellos están bien preocupados por la deuda, pero es algo que no tienes razón que nosotros negociar una deuda que no es de nosotros. Embajador, se descompone más que el triángulo la cintura de América, como alguien la llamó, Centroamérica. El desastre de Nicaragua, el deterioro de la situación, el deterioro en Honduras con el tema del narcotráfico y el delito común, el crimen y el narcotráfico, la erupción del volcán en Guatemala, que crea una situación terrible para el pueblo de Guatemala, y el caso también de El Salvador con los maras salvatruchas. ¿Cómo piensan ustedes manejar este agravamiento de la situación en Centroamérica, de este retroceso? Bueno, le hemos puesto bastantes recursos. Vamos a empezar por lo que le dicen el triángulo del norte. El Salvador, Guatemala, Honduras. La administración de Trump ha puesto más de $100 millones y vamos a seguir poniendo. Lo que nos hemos dado cuenta, si no hay seguridad y no hay capacidad de una vida democrática en esos países, la inmigración va a seguir viniendo hacia el norte. ¿Pudiera terminar en una guerra civil Nicaragua? En Nicaragua está la cosa bien grave. La gente no lo han visto, no lo están reportando, yo creo de manera correcta, pero llevan 53, 54 días que no pueden sacar camiones de comida, de bienes, no pueden ir por las carreteras porque están todas trancadas. Han matado más de 157 estudiantes. Hay 80 que son desaparecidos, que no lo han visto desde hace 40 y pico de días. La cosa está bien grave en Nicaragua. ¿Piensa Estados Unidos implementar sanciones contra Nicaragua, contra el gobierno de Ortega? Ya empezaron con restricciones de visa. Y ya empezaron, pero yo me imagino que mientras que sigan personas abusando de los derechos humanos, van a seguir las sanciones. Síganos en las redes sociales de Mega TV. Ya volvemos con nuestro invitado estelar, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Embajador Carlos Trujillo, aquí en la pausa comercial estábamos conversando de cuál es la prioridad, el punto número 1 en su gestión en la OEA. ¿Usted me dijo? Es el tema de Venezuela, el tema de sin Venezuela. duda. ¿Cuál es el mayor temor de Estados Unidos con relación a Venezuela, aparte de la crisis humanitaria que ya todos conocemos? Bueno, hemos visto, sabemos que hay personas que son simpatizadores de Hezbollah, que están presentes en Venezuela. Esa gente se disfrazan de migrantes y siguen hacia el norte. La cantidad de personas, 2 millones de personas que se han ido a la fuga, sin comida, sin agua, sin alojamiento. Las enfermedades que una de esas personas tienen, desafortunadamente, no están vacunando a sus hijos. No han comprado vacunas para ayudar en Venezuela. Tenemos, aquí está cuando le está entregando la espada de Bolívar a Jorge Arriaza en un show político. Ahora bien, ¿va a haber guerra en Venezuela a través de Colombia si gana Duque? Bueno, Colombia está bien preocupado por lo que está sucediendo en Venezuela. Le han llegado 500.000 migrantes y le están llegando entre 3 y 4.000 diarios. Sabemos la frontera con Venezuela, con el FARC, se ha puesto bien complicada. Y también sabemos que en Venezuela no le están dando ni comida ni nada al ejército.
Hay muchas posibilidades que entre el mismo gobierno de Venezuela, Maduro no tenga el control y el ejército se les revire. El ejército de Venezuela. De Venezuela. Ya están perdiendo el control. Hay soldados que no están comiendo, que no tienen suficiente dinero para darle comida. Y llegan los generales y llegan los funcionarios venezolanos en camiones del año llenos de comida. ¿Y esos son informes que usted está recibiendo en la OEA? Sí, esos son informes públicos que han salido en varios sitios de internet, que muchos de los soldados no han comido. Los soldados llegan a la casa y no tienen... No, pero me refiero del descontento de los militares, sí, que pudieran darle un golpe a Maduro. Sí, lo han intentado en el pasado, han tratado de organizarse y sigue la posibilidad. La misma cosa sigue en Nicaragua. En Nicaragua el pueblo ha podido sobrevivir porque los militares no se han puesto del lado de Ortega. Si los militares llegan con 5 o 6 tanques, acaban con todos los tranques que han existido. Pero los militares se han quedado bastante tranquilos, no se han entrado en las guerrillas. Sabemos que hay paramilitares y sabemos los policías que han hecho ese trabajo, pero así los militares, ejército organizado, no ha sucedido. ¿Qué podría pasar si finalmente, como dicen las encuestas, como estábamos hablando, gana Duque en Colombia y el gobierno de Nicolás Maduro va a un enfrentamiento con el gobierno de Duque, que está Uribe ahí también? Uribe tiene mayoría en el Congreso, ya con un presidente aliado en la Casa de Nariño, tiene prácticamente el control del país. Estados Unidos, en un enfrentamiento entre Venezuela y Colombia, ¿apoyaría al gobierno de Colombia o sería un mediador en ese conflicto? Bueno, los Estados Unidos con Maduro no hemos tocado ningún papel de mediador. Yo creo que esa es una decisión que lo va a hacer el presidente Trump si llega a ese momento. Esperemos que no llegue, pero sabemos que Colombia está bien preocupado por su frontera, están bien preocupados por la cantidad de migrantes que están pasando por Colombia y están bien preocupados por la falta de democracia y los abusos de los derechos humanos que están sucediendo hoy en día en Venezuela. Hay quienes han criticado el aislamiento a Venezuela porque hubo un aislamiento a Cuba y no ocurrió nada contra Fidel Castro a principios de los años 60, el embargo y todo lo que sabemos, que lo que harían una serie de sanciones contra Venezuela es atrincherar, atornillar, como dicen algunos venezolanos, al gobierno de Maduro. ¿Sería un error o es la estrategia correcta? Bueno, presionar al gobierno de Maduro. Es una estrategia totalmente diferente de lo de Cuba. Las sanciones son contra individuos. La gran mayoría que han pasado son contra individuos, no son contra el gobierno entero o el régimen entero. O sea, a diferencia, los venezolanos, Maduro, Ariasa, que lo acaban de ver, le trata de poner la culpa del fracaso económico que existe hoy en día en Venezuela contra los Estados Unidos. Nosotros nunca le hemos puesto una sanción sobre el petróleo. El petróleo viene siendo más del 90% del Producto Bruto que existe ¿Por qué en Venezuela. no dejan de comprarle el petróleo a Venezuela? Porque ha llegado un punto que ellos no pueden ni producir. La producción de petróleo venezolano ha llegado menos de 1 millón de galones diarios. ¿De barriles? De barriles diarios, menos de 1 millón. Sabemos que en los próximos 4 años va a llegar menos de 500.000. Es solo el consumo interno y la deuda que le deben a los chinos y a los rusos es lo que les sirve. No pueden ni vender petróleo. Es cierto que China y Rusia están metidas en Latinoamérica, en el caso de los chinos en Chile, en Perú, en Panamá, en Venezuela. ¿Cómo Estados Unidos ha permitido eso? Bueno, China está mucho más metido que Venezuela, mucho más metido que Rusia. Rusia trata de llegar, pero China tiene una deuda externa que con Venezuela de 60.000 millones de dólares. Los chinos están bien preocupados porque es bastante plata. O sea, Venezuela es un país hipotecado. Y totalmente. Y lo que están tratando de hacer y las sanciones que pasó el presidente Trump, están tratando de vender los futuros de petróleo para conseguir préstamos, que es algo que es inaceptable. ¿Cuál es el próximo paso con relación a Venezuela de usted como embajador? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos en la OEA? Bueno, pasamos la Carta Democrática y ahora la próxima cosa es seguir tocando el tema de los derechos humanos, los abusos de los derechos humanos. Hemos llamado varios funcionarios venezolanos, le vamos a jugar por los crímenes que han cometido en Venezuela y después de esos casos se los vamos a pasar a la Corte Internacional de Derechos Humanos. También con cuestión de ayuda humanitaria le estamos poniendo bastante presión no solo a Estados Unidos, pero muchos miembros de la OEA, con Canadá, México, en los países de toda Latinoamérica, enseñando que tienen que aceptar ayuda humanitaria. Han reconocido que tienen una crisis, pero todavía se niegan a la ayuda. Desde el punto de vista práctico, vinculante, como se dice en derecho público, en derecho internacional, ¿cuán efectivo es eso para provocar cambios en el gobierno de Venezuela? Bueno, el mundo se lo hace bien chiquito, porque muchos de los venezolanos, más en el gobierno, afuera de Maduro, los líderes del gobierno, saben que tienen que tener un futuro.
Y si no pueden viajar a Canadá, y no pueden viajar a México, y no pueden viajar a la Unión Europea, y no pueden viajar a los Estados Unidos, y no pueden poner dinero, ninguna plata en ninguna cuenta bancaria, el mundo se le hace bien difícil. Si no pueden que sus esposas, sus hijos, sus suegros, sus primos, sus sobrinos puedan viajar, el mundo se le hace bien difícil. ¿Por qué se tardó tanto finalmente en poner a Diosdado Cabello en la lista de sancionados? Porque es un procedimiento que tenemos que reconocer qué tiene él adentro de los Estados Unidos, qué bienes tiene, lo tenemos que buscar, encontrarlo y después al momento oportuno presentarle las sanciones. Encontraron al testaferro. Varios. Y si lo hacemos muy adelantado, van a liquidar el billete. ¿Y varios de esos testaferros estaban aquí en Miami, en la Florida? Estaban en los Estados Unidos. Wow, regresamos de inmediato. Bueno, les agradecemos muchísimo al embajador Carlos Trujillo. Y al acabarse el tiempo, quiere decir que tiene que venir otra vez. No, le extendemos la invitación. Muchas gracias. Para seguir. Gracias a usted. Todos ustedes, continuamos en esta vigilia informativa. Mañana seguimos con Corea.